Buenas tardes, bienvenidos una vez más, agradeciendo su participación y compromiso de todos ustedes por el apoyo a seguir con el cumplimiento de las actividades del seminario Teoría, Innovación y Tecnología Educativa, administrada por la profesora doctora Sujei Escalante, que de igual manera agradecemos su colaboración y su apoyo y conocimiento para lo referido con el alcance de dichas actividades. Siguiendo con el cumplimiento de las actividades programadas del seminario, en esta ocasión abordaremos la temática Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia, con el fin de cumplir con las expectativas de evaluación asignada y cuya utilización es a través de la herramienta llamada webinar. Vamos a presentar entonces en estos momentos al grupo G, que está conformado por la licenciada Egli Verónica Basalo, magíster, docente de aula del Centro de Cooperación y Formación Simoncito 1, la licenciada Cornielis Beltrán Ismari, magíster, subdirectora académica de la Escuela Técnica Asistencial Pedro José Hernández, la licenciada Reira Cristina Carolina, magíster, directora de la Escuela Técnica Asistencial del Pedro José Hernández, docentes adscrita al Ministerio de Poder Popular para la Educación. Y mi persona es Javier Castro, magíster, doctor en docente ordinario de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Barán, adscrito al Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior. Si partimos del hecho de que la educación es un derecho humano, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso equitativo al sistema educativo de todos sus niveles. En tal sentido, los gobiernos deben ofrecer alternativas para que la población tenga acceso a ella. Estas alternativas pueden ser la educación superior a distancia, modalidad medida por las TICs como herramienta de aprendizaje. Lo que puede ofrecer el nuevo milenio con bajo costo, masificación, democratización, cuya educación pertinente y eficaz. En el marco del Proyecto Nacional de Educación a Distancia que se ejecuta en Venezuela, el Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, establece una normativa que regula la modalidad en el país. El proyecto trata de responder a las necesidades de la sistematización de educación a distancia en el país. Es un sentido de educación superior que ofrece esta modalidad, que se cuenta con una normativa destinada a asegurar la calidad de la educación a distancia en el país. Desde el octubre de 2007 se plantea el proyecto trabajando con varias universidades venezolanas, tanto públicas como privadas, en una propuesta de normativas que garantiza la calidad de la educación superior a distancia. Brinda un marco jurídico a las instituciones que ya tiene experiencia y promueve el crecimiento de la oferta semipresencial en el territorio venezolano y cuyo objetivo es fijar lineamientos que deben de seguir todas las universidades para el efecto de implementar la educación a distancia en sus casas de estudio. Este proyecto desea promover en el país la modalidad de educación superior a distancia bajo tres criterios: la masificación, la calidad y el uso de tecnología de la comunicación y la información. Tres condiciones básicas. Primero, que permite la masificación de ingresos. Segundo, que tenga la misma o superior calidad de la modalidad presencial. Y tercer lugar, que está basado en la tecnología de la comunicación e información. Por lo tanto, lo anterior se promueve el Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario, conocida como la OPSO. La educación a distancia dentro de las instituciones venezolanas no se de la distancia, que la sociedad actual necesariamente tiene que estar en la incorporación de innovación educativa, en el uso racional de las tecnologías de la información y comunicación para propiciar dichas innovaciones, para garantizar la formación de los docentes y de los investigadores. Todo ello dentro del marco del sistema de formación avanzada, continua, abierta y crítica que utiliza tanto la educación a distancia como otras modalidades educativas.
La educación superior a distancia en Venezuela debe responder a los requerimientos actuales de la sociedad del conocimiento y sustentarse en los avances científicos, tecnológicos y comunicacionales. Su desarrollo ha favorecido la inclusión en los sistemas de educación superior, además debe garantizar su calidad en términos de eficiencia, eficacia y pertinencia. Esto, atención a lo anterior, la presente normativa ofrece lineamientos y pautas que permiten garantizar un desarrollo ordenado de la modalidad a distancia en el ámbito de la educación superior venezolana, al fin de alcanzar niveles académicos de calidad requeridos, demandados por las exigencias propias del desarrollo económico, científico y de tecnología del país. El Consejo Nacional de Universidades, en el uso de atribuciones legales, resuelve lo que es el Proyecto Nacional de Educación a Distancia, su marco legal o normativa que rige la educación virtual es la educación virtual en Venezuela se fundamenta por los siguientes instrumentos legales. Entre ellos lo conforman la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 2000, lineamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Proyecto Nacional Simón Bolívar, líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Ley Orgánica de la Educación, Ley de Universidades y la Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación. Dentro de la propuesta de la normativa nacional para la educación superior tenemos las siguientes condiciones del título 1 de la educación superior a distancia, capítulo 1 de la disposición generales, nos conseguimos con el primer artículo. El artículo reza que esta modalidad establece los lineamientos que orientan la creación, sistematización, desarrollo, implementación y evaluación de la educación superior a distancia en la República Bolivariana de Venezuela. Nos dice o nos refleja que la educación a distancia es una metodología educativa no presencial basada en las comunicaciones pluridireccional, mediatizada, que implica amplias posibilidades de participación del estudiante disperso, con un alto grado de autonomía del tiempo, espacio y compromiso y la orientación del docente, dado en el diseño, en la elección de los medios adecuados para cada caso en virtud de los temas y consideración de las posibilidades de acceso de los destinarios a los mismos en las tutorías. Eso nos establece Paula Parque. Dentro de la concepción del artículo número 2, se define la educación superior a distancia como una modalidad educativa sustentada en ambiente de aprendizaje que trasciende espacio y tiempo, utiliza la tecnología de la información y comunicación y responde a una política institucional nacional. Dentro de la concepción del párrafo único que establece este artículo, nos habla de la finalidad de promover el uso de diferentes tecnologías, podrían ser digitales, audiovisuales e impresas, con el fin instruccionales. Se considera una concepción amplia de las TIC, la cual incluye cualquier herramienta o servicio tecnológico actual o de futuro que facilita mediaciones didácticas, interactivas, la entrega, la distribuye en proceso de los recursos y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje a distancia. El artículo 3 reza que las instituciones de educación superior se deben incorporar progresivamente a la modalidad a distancia sustentadas en las TIC con todos los programas de pregrado y posgrado. Dentro del artículo número 4 establece las siguientes modalidades: a ampliar oportunidades de estudio y oferta de modalidades de la educación superior en el país para atender la población estudiantil que aspira a ingresar al sistema educativo superior. B, ofrece programas de calidad en términos de pertenencia, eficacia y eficiencia. C, favorece la igualdad de oportunidades para la formación y actualización a niveles superiores ampliado la cobertura espacial y temporal. D, proporciona el aprendizaje autónomo, autogestionado y colaborativo de los estudiantes. Desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando las facilidades de las TIC de manera apropiada. Dentro de la concepción del artículo 5
la educación superior a distancia tendrá un carácter mixto, preferiblemente con énfasis en las actividades presenciales medidas por las TIC y podrá ser totalmente virtual. El capítulo 6 reza que la educación a distancia, superior a distancia, promueve los valores, la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la corresponsabilidad, la solidaridad, y todos aquellos que contribuyan a la calidad de la formación del desarrollo ciudadano. El capítulo 7 establece que se debe de promover el principio universal de la equidad social, favoreciendo la inclusión de todos los estudiantes, propiciando las condiciones adecuadas y necesarias para el ingreso y permanencia y egreso. El capítulo 8 dice que se debe caracterizar por su pertenencia social y académica la relevancia del contexto nacional, regional y local. Igualmente, el capítulo 9 establece los mecanismos necesarios para la ubicación de los alumnos de nuevos ingresos, asignando las diferentes carreras de modalidad a distancia. Estos mecanismos deben garantizar la inclusión y la equidad social. Dentro del capítulo 2, tenemos de la condición de las instituciones internacionales. Capítulo 12 nos dice que las instituciones extranjeras de educación superior que ofrezcan en el país estudios a distancia consente a título de pregrado y posgrado para su debido reconocimiento nacional debe estar registrado y acreditado por el CNU y cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Universidades. El capítulo 13 nos enuncia que los organismos internacionales e instituciones educativas superiores a nivel mundial que puedan brindar aportes valiosos y apoyo logístico en materia de educación a distancia serán reconocidos por el CNU de acuerdo a los reglamentos que al efecto se elaboren. El capítulo 14 nos dice que las resoluciones, propuestas y recomendaciones emanadas por los organismos internacionales de reconocimiento, prestigio en materia de educación a distancia se tornará en cuenta siempre y cuando resulte aplicable y pertinente con carácter no vinculante, priorizando todo caso las políticas educativas nacionales y características propias de la institución de la aplicación. Una vez entonces vamos a darle continuidad a el siguiente punto que va a ser atendido por la licenciada Riera Cristina. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Riera y continuamos con las características del Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia. Entre ellas tenemos distanciamiento físico, que es la separación del espacio entre el profesor y el estudiante. Es un sistema educativo a distancia donde el aprendizaje es libre. Asimismo, continuamos con lo que es la utilización de medios electrónicos, donde se emplean las plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, acceso de tutores, videos de material y acceso a Internet. Asimismo, tenemos lo que es la necesidad de tutorías o apoyo estudiantil. Es donde el estudiante tiene un tutor online donde él puede evaluar y puede ser conectado a través de una plataforma donde incluye lo que es contraseña y les pide lo que es el usuario. Tenemos por otro lado lo que es el aprendizaje independiente, donde el estudiante accede con una plataforma virtual donde recibe el material de estudio a través de un correo o un postal. Asimismo, tenemos lo que es flexible, donde el estudiante tiene que estar comprometido a través de un tiempo determinado, dejando que el estudiante tenga la libertad de las clases al momento y que sea mayor posible cómodo para él en un horario pautado por el docente. Comunicación bidireccional. Esta comunicación es posible en un avance tecnológico. Es para la preparación de los estudiantes a través de trabajo online, asesorías de tutorías, comunicación múltiple y otros aprendizajes en sí mismo. Enfoque tecnológico es el sistema donde se apoya los avances tecnológicos. Sin él no sería posible una nueva metodología de enseñanza. Optimización de tiempo es donde el estudiante emplea el tiempo libremente para poder reflejar en un horario flexible todo su aprendizaje educativo. Alcance masivo es donde el estudiante puede tener un acceso y un ordenador de una buena conexión de internet para la educación a distancia y puede ser novedoso y muy fructífero.
Y por último tenemos lo que es formas de evaluación. Es importante este método porque así el estudiante tiene que tener en forma online y vía virtual lo que es la puntualidad y la entrega de trabajo práctico a través de la conexión vía web. Asimismo, continuamos con lo que es la modalidad de distancia en las instituciones de educación superior, capítulo 1, es la creación de instituciones o programas de educación superior. Entre ellos tenemos el artículo 15, es donde se refiere que las instituciones deben ser orientadas para ofrecer exclusivamente programas a distancia y hacer conformidad para el aprendizaje del estudiante. El artículo 16 es referido a lo que es donde el estudiante debe cumplir los lineamientos que se presentan al nivel superior y la modalidad presencial. Artículo 17, donde nos dice y nos habla que es la incorporación de los programas existentes de la modalidad educativa, donde se refiere a los títulos académicos de pregrado y posgrado aprobados por la modalidad de educación presencial para ser presente en la forma de aprobación del CNE. Asimismo, el artículo 18 nos dice que los programas deben ser ofrecidos en la modalidad de educación a distancia por IES, donde deben descontar los programas presenciales correspondientes en cuanto a sus perfiles de egreso, los objetivos, contenidos y el nivel de exigencia diferido al modelo educativo. Y en el capítulo 3, ¿verdad?, es referido a una organización de la modalidad de educación a distancia. Es donde se implementan los siguientes artículos. En el artículo 19 nos dice que debemos implementar una educación IES, que debe contar con un sistema académico, administrativo y con un personal bien capacitado, donde ellos no puedan implementar buena organización, buen seguimiento y, sobre todo, una metodología de aprendizaje muy confiada en la etapa de lo que es pregrado y posgrado. Artículo 20. El artículo 20 es la planificación donde el programa puede ser ejecutado a través de diferentes actividades a nivel científico o de una base académica y tecnológica. Artículo 21. Es donde se implementan varios enlaces que tenemos, lo que es el componente académico, componente tecnológico y componente de gestión. Y lo que es el artículo 22 es para cumplir los siguientes recaudos, donde ellos se van ejecutando a través del CNEU, donde nos despliega lo que es el componente académico, descripción de modelo pedagógico, características de población estudiantil y programa de orientación. Asimismo, le doy continuidad a mi siguiente compañera, que es la profesora Mari Cornel. Buenas tardes. Continuando con el tema, ¿verdad? Vamos con lo que es la gestión académica de la educación superior a distancia. El capítulo 1 del modelo pedagógico. En el artículo 26 reza que la modalidad de educación a distancia debe estar sustentada por un modelo pedagógico fundamentado en el enfoque flexible, innovador, situado en contexto y de alcance integral en lo académico, profesional, personal y social. El artículo 27 reza que el modelo pedagógico previsto en el artículo anterior debe presentarse en forma explícita y contener los siguientes aspectos relacionados con el programa a distancia: la justificación, objetivo y su relación con la identidad y normativa de la institución, la fundamentación teórica centrada y el aprendizaje del alumno que sustenta el programa, la fundamentación y características de los estrategias de diseño, las tecnologías de la información y la comunicación de apoyo, las características didácticas y técnicas de los materiales instruccionales, estrategias a implementar para la formación y actuación de estudiantes y profesores. Continuamos con el capítulo 2, que reza de los estudiantes. El 28 dice que los estudiantes de nuevos ingresos a la educación superior en la modalidad a distancia cursarán un ciclo introductorio dirigido a promover el desarrollo de competencias genéricas, entre ellas la capacidad de organización y administración del tiempo, la gestión del propio proceso de aprendizaje, hábitos y estrategias de estudio, el manejo de las TIC y nivelar las competencias específicas que sean consideradas necesarias. Este artículo reza un parágrafo primero que dice que el diseño del ciclo introductorio será común a nivel nacional y su desarrollo administrativo y se realizará a través de la IES. El segundo parágrafo me reza
que en este ciclo introductorio debe ser equivalente al que se le aplique en la modalidad presencial, si fuese el caso. El artículo 29 me dice que la IES deben ofrecer a sus estudiantes a distancia asesorías académicas y tecnológicas de manera permanente, atendiendo a sus características y áreas de conocimiento para garantizar su formación integral. Artículo 30. Los estudiantes a distancia gozarán de los mismos derechos y beneficios de bienestar socioeconómicos establecidos para los estudiantes de educación presencial, de conformidad de la ley. Artículo 31. La IES debe garantizar a los estudiantes el desarrollo de los procesos de enseñanza. Artículo 32. La IES debe garantizar a los estudiantes la continuidad de las carreras que cursen a distancia hasta su culminación y egreso y en las mismas condiciones de la calidad de modalidad presencial. Ok, el artículo 34, los estudiantes deben incurrir en faltas comprobadas que atenten en contra de la honestidad de la propiedad intelectual. El 35 dice que los estudiantes tienen derecho a acceder de manera remota a los servicios de apoyo. El 36 reza que la IES deben fomentar la integración de los estudiantes de programas a distancia. Y por último tenemos el artículo 37 que me dice que los proyectos de intervención comunitaria contemplados en la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior y normativas de la IES deben incorporarse a la modalidad a distancia para su desarrollo. Continuamos con el capítulo 3 de la evaluación de los aprendizajes. Aquí tenemos el artículo 38, que es la evaluación de los aprendizajes constituyentes, un componente del proceso educativo a través del cual se observa, recoge y analiza información significativa. Me reza un parágrafo único que dice que la planificación de la evaluación de los aprendizajes deben de ser conocidos por los estudiantes al inicio de cada periodo electivo. Artículo 40. Deben enfatizar la evaluación formativa con los propósitos de obtener información acerca del progreso de cada estudiante. Capítulo 4 de los profesores. El artículo 41, los profesores universitarios a dedicación exclusiva y deben desempeñar los diferentes roles requeridos. Artículo 42. Deben impartir programas de formación y actualización de docentes para asumir los diferentes roles. Artículo 43. Deben garantizar a los profesores las condiciones académicas, tecnológicas y administrativas que faciliten el cumplimiento de sus actividades en la modalidad a distancia. Artículo 44. Deben establecer incentivos, reconocimientos y beneficios que estimulen a sus profesores para su participación en los programas de educación a distancia. Artículo 46. El desempeño de los profesores que dicten cursos a distancia será evaluado de acuerdo a los instrumentos que a tal fin establezca cada institución. Artículo 47. Con el respaldo del mecanismo o políticas institucionales, los profesores tienen la responsabilidad de asegurar la transparencia, calidad y pulcritud de los procesos de evaluación. Capítulo 5. Del material instruccional. El artículo 48 reza que el diseño y la producción de los materiales instruccionales deben responder a lo establecido. El artículo 49 debe establecer mecanismos para la evaluación formativa y sumativa. El artículo 50 podrán establecer entre sí acuerdos o convenios para el diseño y desarrollo y utilización conjunta de materias instruccionales para modalidad a distancia. El artículo 51 deben asegurar la oportuna producción, distribución y disponibilidad de los materiales. El artículo 52 deben garantizar que el diseño y la producción de los materiales instruccionales se respeten los derechos de autor y propiedad intelectual. Así, culminando con esta parte, le damos continuidad para la siguiente compañera. Mi nombre es Egli Basalo y a continuación el capítulo 6 habla de la calidad. En el artículo 55, la calidad de la modalidad de educación a distancia se establecerá en términos de su pertinencia, eficiencia y eficacia. Conseguimos con un párrafo único que se entenderá
por pertinencia a la correspondencia entre lo planificado y lo requerido, tanto por las necesidades y demandas sociales como por las condiciones y exigencias propias de las IES. En el artículo 56, las IES tienen la responsabilidad de realizar los procesos permanentes de autoevaluación y regulación de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión en la modalidad a distancia, la conformidad con las políticas que dicten los organismos nacionales competentes para asegurar la calidad de los programas de formación, pregrado y posgrado. Nos conseguimos también con el artículo 57, que nos habla de las IES deben velar por el cumplimiento del reglamento y normativa de evaluación de los aprendizajes en los cursos administrados a distancia. En el artículo 58, las IES deben adoptar e impulsar políticas que promuevan investigaciones educativas en materia curricular y diseño de la instrucción adecuadas para la práctica, la modalidad y la distancia, y asegurar la calidad académica de sus ofertas educativas. En el artículo 59, el currículo de la educación superior a distancia debe ser permanente con las demandas profesionales prioritarias de la nación y con la misión y objetivos educacionales de cada institución. Encontramos también con el artículo 60 de las IES, que deben establecer sus políticas y estrategias internas para asegurar la calidad de los programas ofrecidos en la modalidad de educación a distancia. En el párrafo único se deben establecer los criterios y estándares para la evaluación y mejora continua de los siguientes componentes o procesos, entre otros: desempeño de los profesores, desempeño de los estudiantes, diseño instruccional de los cursos, modelos pedagógicos, sistemas tecnológicos, sistemas de tutoría, materiales didácticos, servicio de asistencia a los estudiantes, centros y núcleos universitarios y sus equivalentes, liderazgos a estilo y gestión administrativa. En el artículo 61 tenemos que las IES deben fijar el número máximo de estudiantes y ser matriculados en un curso a distancia, así como el máximo de estudiantes a ser atendidos por un docente en un mismo lapso académico, para asegurar la calidad de los programas de formación de pregrado y posgrado. En el artículo 62, las IES deben realizar seguimiento sistemático, continuo e integral de las competencias generales específicas adquiridas por los estudiantes en los programas administrativos a distancia, a fin de efectuar las reorientaciones que fueran necesarias para asegurar la calidad. En el artículo 63, las instancias nacionales de educación superior, IES, deben promover investigaciones pertinentes en el área de educación a distancia, con el fin de incorporar innovaciones educativas tecnológicas que favorezcan el desarrollo y la modalidad del fortalecimiento de su calidad. En el título 4 de la infraestructura tecnológica de la educación superior a distancia, capítulo 1 de la infraestructura tecnológica, tenemos el artículo 64 de las IES deben contar con el soporte tecnológico adecuado para personal técnico idóneo que garantice el desarrollo y funcionamiento de la educación a distancia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente normativa y leyes vigentes en materia tecnológica. En el artículo 65 nos encontramos con el soporte tecnológico de la modalidad a distancia, señalado en la presente normativa. Comprende aspectos relativos a software, conectividad y acceso a través de Internet u otros medios de comunicación, equipamiento, operación, administración y mantenimiento de la plataforma tecnológica. Planta física que aloja el equipamiento y el recurso humano. En el artículo 66, el soporte tecnológico de la modalidad a distancia debe garantizar el acceso e integración a las personas con discapacidad, en atención a lo establecido en la legislación correspondiente, para lo cual las IES deben estar en didácticas normativas. Capítulo 2 de la planta física, en el artículo 67, nos dice que las deben establecer el lugar preciso que identifica su sede,
aun cuando imparta la modalidad a distancia en forma exclusiva. En el artículo 68, dependiendo de la naturaleza de los programas, las IES deben contar con la planta física aprobada para la sede de los laboratorios, equipos técnicos necesarios para el uso de los profesores con los estudiantes. Título 5 de la gestión. En el título 1 del funcionamiento de las instituciones nos dice en el artículo 69, la gestión de las IDES debe considerar los siguientes aspectos: integración, coordinación de lo académico, administrativo y tecnológico. B, seguimiento y control permanente de los aspectos de estrategias desarrolladas. C, aseguramiento de los recursos necesarios para la sustentabilidad de la modalidad a distancia. Nos conseguimos con el artículo 70 de las IES deben garantizar la calidad y la sustentabilidad de la modalidad y permanente renovación mediante el establecimiento de mecanismos de evaluación institucional en todas sus fases e instancias. En el artículo 71, las IES deben tener a su disposición el personal técnico especializado de apoyo idóneo y suficiente para atender requerimientos en la modalidad a fin de ofrecer servicios oportunos, actualizados y de calidad. Artículo 72. Las IES deben gestionar el desarrollo y actualización permanente del soporte tecnológico de la educación en su planta física. Capítulo 2 de la gestión estratégica, artículo 74. La gestión estratégica de las ARC comprende la misión, visión, objetivos para largo plazo, políticas y objetivos anuales, estrategias, recursos, normas, procedimientos de evaluación interna y externa, estrategias para mejorar los cambios. Artículo 35 nos dice que el modelo de gestión estratégica del SAT referida en el artículo inmediato anterior debe incluir los siguientes aspectos: plan estratégico, la administración, adecuada alianzas estratégicas para el desarrollo e implementación de la modalidad a distancia a corto y mediano plazo. Título 6 de las disposiciones transitorias, en el artículo 76, que nos dice que con la finalidad de agilizar las ofertas de los programas en la modalidad a distancia, nos surjan como programas alternativos de opciones de estudiantes presenciales, ya que cuenten con la aprobación de las instancias nacionales competentes. En el artículo 77, las instituciones que al momento de la promulgación de la presente normativa ofrezcan programas en la modalidad a distancia dispondrán de 1 año para cumplir con las disposiciones establecidas en este marco legal de la misma. Bueno, una vez concluida la presentación y la participación del resto de que conforman el grupo G, nuestra compañera ya mencionada, nos queda sencillamente preguntar y cuestionar qué observaciones o qué preguntas habrá sobre consideración y esperamos haber cumplido las expectativas referente a lo que es la actividad. Sin más decirles, muchísimas gracias por su atención.